Ese día me miraron con una sonrisa, pero detrás de sus ojos había algo distinto. No era cariño, era necesidad disfrazada de amor. Mi hijo Ernesto me pidió dinero otra vez, con esa dulzura que solo usaba cuando necesitaba algo. Y Patricia, mi nuera, lo acompañaba, apoyando su brazo en el respaldo de la silla como si ya supiera que yo iba a ceder. Y cedí, claro que cedí. Porque soy madre. Porque pensé que era normal ayudarlos. Lo que nunca imaginé fue que con cada billete que entregaba, ellos iban cavando el pozo donde pretendían hundirme. Y así, sin darme cuenta, terminé convertida en su cajero automático, hasta que un día cerré la ventanilla. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Inés Ramírez y tengo 70 años. Cuando era joven, la vida me puso a prueba 1000 veces. Trabajé desde niña en la costura, luego en la cocina de un colegio, y más tarde en un taller de bordado que puse en casa. No era mucho, pero cada peso que ganaba lo guardaba con cuidado. Mi difunto esposo, Manuel, solía decir: Inés, eres como una hormiguita, siempre guardando, siempre pensando en mañana. Y tenía razón. Gracias a ese hábito, nunca nos faltó un plato de comida ni los útiles de los hijos. Vivíamos modestamente, pero felices. Manuel falleció hace ya 10 años, un infarto fulminante que me dejó sola de golpe. Desde entonces, mi refugio fueron mis ahorros, la pensión que él dejó, y sobre todo, mi hijo Ernesto, que siempre fue mi orgullo. Al menos eso pensaba yo. Ernesto fue un niño noble, de sonrisa rápida y corazón sensible. De pequeño me traía flores arrancadas del jardín de la vecina, y me decía: para ti, mamá, porque eres la más bonita. Yo lo abrazaba con lágrimas en los ojos y pensaba: tengo un hijo de oro. Cuando se casó con Patricia, creí que había encontrado a la mujer adecuada. Ella se veía elegante, de buenas maneras, educada. Yo la recibí con los brazos abiertos. Los primeros años, todo parecía normal. Venían a visitarme, me invitaban a comidas, y yo cuidaba a mis nietos cuando ellos lo necesitaban. Pero poco a poco noté algo: sus visitas se volvían más frecuentes en los días de pago, o cuando sabían que yo había cobrado la pensión. Al principio pensé que era coincidencia. Luego ya no. La primera vez que me pidieron dinero fue inocente. Ernesto llegó con el ceño fruncido y me dijo: mamá, se me complicó el pago de la camioneta. Solo necesito un empujón. ¿Me ayudas? Yo, sin pensarlo, abrí mi cajita de ahorros y le di el dinero. Claro, hijo, para eso estoy. Él me besó la frente y me agradeció con lágrimas en los ojos. Patricia, a su lado, solo sonrió. Pasaron unas semanas y otra petición llegó: mamá, las colegiaturas se me juntaron. Después vino otra: mamá, se me presentó una inversión, no puedo dejarla pasar. Y así, una tras otra. Yo pensaba que era temporal, que pronto se estabilizarían. Pero no. Cada vez que entraban por mi puerta, ya sabía lo que venían a buscar. Y lo más doloroso era que el cariño solo aparecía cuando yo sacaba la cartera. Recuerdo una tarde en especial. Era sábado, el sol entraba por la ventana de mi sala y yo había preparado un café con pan dulce. Ernesto y Patricia llegaron sonrientes. Me contaron que querían renovar los muebles de su casa, que la sala ya se veía vieja, que los niños merecían algo mejor. Y de pronto, la frase: mamá, ¿nos apoyas? Después te lo devolvemos. Yo asentí, aunque por dentro una espina se clavaba más profundo. No era la primera vez que prometían devolver y no cumplían. Pero aún así, los ayudé. Porque en mi mente de madre seguía la idea de que darles era protegerlos. Al despedirse, Patricia me abrazó. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo hizo. Y lo entendí: ese abrazo no era para mí, era para el dinero que llevaba en su bolsa. Las semanas siguientes se convirtieron en un patrón. Yo me convertí en la ventanilla. Tocaban la puerta, entraban, pedían, recibían, y se iban. Ya ni disimulaban con largas conversaciones. El café se enfriaba en la mesa mientras ellos esperaban el sobre. Y yo, sola, los veía marcharse con una sonrisa fingida, mientras en mi corazón sentía que me arrancaban pedazos. Los vecinos empezaron a notarlo. Una amiga mía, doña Teresa, me dijo un día en el mercado: Inés, ten cuidado. Los hijos que se acostumbran a la mano fácil ya no aprenden a dar. Yo sonreí para no preocuparla, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Una noche, mientras acomodaba mis cuentas,
Noté que mis ahorros habían bajado más de lo que imaginaba. Empecé a hacer cuentas. El pago de la camioneta, las colegiaturas, la remodelación, los recibos, todo lo había cubierto yo. ¿Y qué había recibido a cambio? Abrazos tibios y promesas vacías. Miré la foto de Manuel en el buró y le hablé como solía hacer cuando me sentía sola. Viejo, ¿qué harías tú? Yo no quiero que Ernesto piense que no confío en él. Pero siento que me usan, que me ven como un cajero y nada más. En mi mente escuché su voz, esa que siempre me aconsejaba con calma. Inés, no confundas amor con abuso. Dar está bien, pero dejar que te expriman es distinto. No mereces eso. Me acosté esa noche con el corazón pesado. Y por primera vez, una semilla de rebeldía germinó en mi interior. No era todavía un plan, ni una decisión. Era apenas un susurro. ¿Y si cierro la ventanilla? Con el paso de los meses, lo que comenzó como un gesto de apoyo de madre se convirtió en una rutina asfixiante. Ernesto y Patricia ya no pedían con titubeos ni con disculpas. Llegaban confiados, casi seguros de que yo abriría la caja de mis ahorros como quien abre una canilla de agua. Un viernes por la noche, mientras yo me preparaba un té, escuché el timbre. Eran ellos. Ernesto se sentó en el sillón, Patricia lo acompañó con las piernas cruzadas, luciendo un bolso nuevo. Conversamos unos minutos de banalidades, y entonces llegó la frase que ya me sabía de memoria. Mamá, ¿nos ayudas con algo? Esta vez se trataba de un viaje. Es solo un fin de semana en la playa, mamá. Los niños lo necesitan, no han salido en meses. Además, es barato porque lo conseguimos en promoción. Yo los miré en silencio. Mi mente hizo un repaso de todas las veces anteriores, la camioneta, las colegiaturas, los muebles. Y ahora, vacaciones. Mientras yo contaba monedas para comprar mis medicinas, ellos querían salir de paseo a la playa con mi dinero. Patricia agregó con una sonrisa falsa. Suegrita, usted siempre dice que lo importante es la familia. Este viaje será para fortalecer la nuestra. No nos niegue ese gusto. Me temblaron las manos, pero una vez más cedí. Saqué de mi cajón un sobre con lo que pedían y se los entregué. Ellos sonrieron, me dieron un beso rápido y se fueron. Yo me quedé con el té frío y el corazón encogido. Esa noche apenas pude dormir. Escuchaba la voz de Manuel en mi memoria. Inés, no confundas amor con abuso. Y me preguntaba, ¿estoy criando a mi hijo en la dependencia, en la flojera? ¿Soy culpable de que no se esfuerce porque siempre sabe que yo estaré para resolverlo? Al día siguiente, en el mercado, me encontré con doña Teresa y le conté, a medias, lo que pasaba. Ella me escuchó con atención, luego me tomó la mano y me dijo, amiga, los hijos deben honrar a los padres, no vaciarles la bolsa. Ten cuidado. No sea que un día te quedes sin nada y ellos ni se den cuenta. Sus palabras fueron un eco doloroso. Regresé a casa con el alma partida. El abuso se volvió descarado. Ernesto incluso comenzó a llamarme por teléfono solo para hablar de dinero. Mamá, me falta para esto. Mamá, ¿me apoyas con aquello? Ya no me preguntaba cómo estaba, ya no se interesaba por mi salud. Patricia, por su parte, llegaba con sonrisas cuando sabía que habría efectivo y con frialdad cuando no. Una tarde, mientras cuidaba a mis nietos, escuché sin querer una conversación entre ellos. El mayor, de 10 años, le dijo al pequeño, no te preocupes, mamá siempre dice que si falta dinero vamos con la abuela y ya. Sentí un puñal en el pecho. Mis nietos crecían pensando que yo era una máquina de dinero, no una persona. ¿Eso era lo que estaba sembrando en ellos? ¿La idea de que el amor se compra con billetes? Esa noche lloré en silencio. Miré las cicatrices invisibles que el tiempo me había dejado. Tenía arrugas, sí, pero lo que más dolía eran las arrugas del alma, esas que dejan las decepciones. Para colmo, mis ahorros bajaban con rapidez. Cada vez que abría la caja de madera donde los guardaba, el fajo de billetes era más delgado. Mis manos temblaban. Me daba miedo enfermar y no tener cómo pagar un doctor. Y aún así, cuando Ernesto me pedía, yo cedía. Un domingo llegó con Patricia. Se sentaron como siempre y comenzaron su discurso. Esta vez era para un negocio. Ernesto dijo que tenía la oportunidad de invertir en una sociedad y que era seguro. Que pronto me devolvería el doble. Yo lo miré y supe que mentía. Mis ojos de madre veían lo que sus palabras escondían, desesperación. ¿Negocio? Pregunté con calma. ¿Y cuál es el negocio, hijo? Él se quedó en silencio. Patricia intervino rápido. Inés,
no tienes por qué preocuparte. Solo necesitamos el dinero, nosotros sabemos cómo moverlo. Ese "no tienes por qué preocuparte" fue la frase que encendió mi corazón. Porque sí me preocupaba. Porque eran mis ahorros, mi vida entera de trabajo, lo que ellos estaban gastando sin pensar. Saqué el dinero una vez más, pero esta vez no lo entregué de inmediato. Lo sostuve con fuerza y dije: Ernesto, ¿recuerdas a tu padre? Él trabajaba de sol a sol para darte lo que tenías. Nunca te pidió nada. Y ahora vienes a mí una y otra vez. ¿No sientes vergüenza? Mi hijo bajó la mirada. Patricia se incomodó, pero no dijo nada. Finalmente, yo entregué el sobre, aunque algo dentro de mí se rompió. Esa noche tuve un sueño extraño. Soñé con Manuel, que me decía: Inés, la ventanilla no es infinita. Un día te quedarás vacía. Y cuando eso pase, ¿quién te sostendrá? Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Al amanecer, decidí escribir en un cuaderno cada préstamo, cada peso que salía de mis manos. Hice cuentas. El resultado me dejó helada. En menos de un año, Ernesto y Patricia me habían sacado casi la mitad de mis ahorros. Me senté frente a la ventana, con el cuaderno en las rodillas, y lloré. No por el dinero, sino porque entendí que para ellos yo no era madre, ni suegra, ni abuela. Era un cajero. Un cajero que no tenía clave, que no ponía límites. Ese día, la semilla que había germinado en mi interior comenzó a crecer. Supe que tarde o temprano tendría que cerrar la ventanilla. Pero aún no estaba lista. Necesitaba fuerzas. Necesitaba planearlo. Mientras tanto, seguí observando. Patricia comenzó a llegar con ropa nueva, Ernesto con gadgets caros. Ellos me decían que estaban apretados de dinero, pero yo veía la verdad: no era necesidad, era ambición. Me usaban para mantener un estilo de vida que por sí mismos no podían sostener. Una tarde, en una reunión familiar, Patricia se atrevió a decir en voz alta: si no fuera por la ayuda de Inés, no sé qué haríamos. Siempre está allí, como un banco abierto las 24 horas. Las risas de algunos me taladraron los oídos. Para ellos era un chiste. Para mí, una humillación. Esa noche, frente a la foto de Manuel, juré: viejo, pronto voy a cerrar la ventanilla. Y ese día, van a aprender lo que significa respeto. El cuerpo, tarde o temprano, cobra factura. Una mañana desperté con un dolor agudo en el pecho y una tos que no me dejaba respirar. Pensé que sería una gripe pasajera, pero los días siguientes me dejaron sin fuerzas. Apenas podía levantarme de la cama. Me dolían los huesos, tenía fiebre, y las paredes de la casa parecían cerrarse sobre mí. Esperaba que Ernesto viniera a verme, que Patricia apareciera con una sopa caliente, que mis nietos corrieran a mi lado. No pedía lujos, solo compañía. Pero lo único que recibí fue un mensaje de voz en el celular: mamá, espero que te mejores. Y cuando puedas, me avisas, porque estoy atorado con un pago y necesito tu apoyo. Me quedé mirando la pantalla, incrédula. Ni una visita, ni una llamada para preguntar por mi salud. Solo dinero. Siempre dinero. Los días se hicieron largos. Una vecina, doña Teresa, fue quien se acercó con caldo y medicinas. ¿Y tu hijo?, preguntó con curiosidad. No supe qué responder. Solo bajé la mirada. Esa soledad me hizo reflexionar en lo más hondo. Recordé mis años de juventud, cuando corría de un lado a otro para que nada le faltara a Ernesto. Recordé cómo cosía de madrugada, con los ojos rojos y los dedos llenos de agujas, para que él tuviera zapatos nuevos en la escuela. Recordé los sacrificios que hice para que pudiera estudiar. Y ahora, que necesitaba aunque fuera un vaso de agua, no había nadie. La fiebre me hacía delirar. En mis sueños, Manuel me visitaba. Lo veía sentado en la orilla de la cama, con esa calma que siempre tuvo. Inés, me decía, ya viste la verdad. Ellos no te buscan por amor, te buscan por lo que tienes. ¿Vas a permitirlo? Yo lloraba en el sueño, incapaz de responder. Cuando por fin comencé a recuperarme, me miré al espejo. El rostro demacrado, las ojeras profundas, la piel seca. No solo estaba enferma del cuerpo, estaba enferma del alma. Una tarde, Ernesto apareció. Llegó con prisa, mirando el reloj. Patricia no lo acompañaba. Se sentó frente a mi cama y dijo: mamá, me enteré de que estuviste enferma. Perdón, he estado muy ocupado. Pero justo ahora necesito que me ayudes, porque la tarjeta se me saturó. Me quedé en silencio. Lo observé con atención.
¿De verdad no veía lo que pasaba? ¿De verdad su primera visita después de mi enfermedad era solo para pedirme dinero? Ernesto, le dije con voz débil pero firme, ¿sabes lo que significa ser hijo? No es venir a pedir. Es venir a dar, aunque sea tiempo, aunque sea cariño. Tú solo vienes cuando necesitas. ¿Crees que eso es amor? Él se removió incómodo. Mamá, no lo tomes así. Sabes que te queremos. Pero tú tienes, y nosotros estamos apretados. Es normal que nos apoyes. Normal, repetí, incrédula. Normal que tu madre, a sus 70 años, siga pagando tus caprichos. Normal que me dejes sola en la enfermedad y me busques solo para que abra la cartera. No, hijo, eso no es normal. Eso es egoísmo. Él se quedó callado. No pidió disculpas. No se levantó para abrazarme. Solo bajó la mirada, murmuró algo y se fue. Esa tarde tomé mi cuaderno y repasé las cuentas. Cada cifra era un golpe a mi corazón. Más de la mitad de mis ahorros se había ido. Y lo peor era que ellos ni siquiera lo valoraban. Las semanas siguientes fueron una prueba de fuego. Ernesto me llamaba con insistencia, Patricia mandaba mensajes con indirectas. Ay, suegrita, como me gustaría comprarle zapatos nuevos a los niños, pero con estos precios, si al menos tuviéramos una ayuda extra. Yo comencé a resistir. Respondía con evasivas. Veré qué puedo hacer, ahora no es buen momento. Y cada vez que lo hacía, sentía una chispa de fuerza renacer en mí. Fue en una de esas tardes cuando mi nieto mayor vino a visitarme solo. Se sentó a mi lado y me dijo con la inocencia más pura. Abuela, ¿es cierto que tú siempre das dinero cuando papá y mamá lo piden? Papá dice que eres como un banco. Se me rompió el alma. Lo abracé con fuerza y le respondí. No, mi amor. No soy un banco. Soy tu abuela. Y los abuelos damos cariño, no billetes. En ese momento lo decidí. Ya no podía seguir así. Tenía que cerrar la ventanilla. Empecé a prepararme en silencio. Guardé mis documentos, organicé mis cuentas, y escribí una carta para Ernesto, donde dejaba claro lo que pensaba. Pero no se la entregaría todavía. Quería decírselo en su cara, frente a Patricia, para que nunca olvidaran mis palabras. Una tarde, mientras el sol caía y las sombras alargaban los muebles de mi sala, me miré al espejo y me dije en voz alta, Inés, ya no eres víctima. Vas a recuperar tu dignidad. Y cuando lo hagas, ellos aprenderán la lección. Ese fue el inicio de mi transformación. Los días posteriores a mi enfermedad fueron distintos. Ya no me levantaba con la misma docilidad de antes, dispuesta a abrir la cartera al primer lamento de Ernesto o al gesto calculado de Patricia. Algo dentro de mí había cambiado. Mis ojos veían más claro, y mi corazón, aunque aún dolido, latía con firmeza. Comencé a cuidar mis recursos con más celo. Guardaba el cuaderno donde anotaba cada peso en un cajón con llave. Organizaba mis recibos y revisaba las cuentas del banco con atención. Al principio me temblaban las manos, pero con el tiempo empecé a sentir orgullo. Era dueña de mi vida otra vez. Una mañana, mientras tomaba café en la sala, Patricia apareció sola. Venía elegante, con perfume caro y ese bolso nuevo que lucía como trofeo. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y fue directo al punto. Inés, necesitamos tu apoyo para arreglar el jardín. Queremos poner un área de juegos para los niños. Yo la observé en silencio. Sus palabras sonaban amables, pero sus ojos brillaban con impaciencia. Patricia, le respondí con calma, ¿sabes cuántas veces me has dicho la palabra apoyo? ¿Y sabes cuántas veces has devuelto lo que pides? Ella se tensó. Su sonrisa se borró. No lo vea así, suegra. Usted sabe que nosotros siempre contamos con usted. Ese es el problema, interrumpí. Que me ven como un cajero abierto las 24 horas. Y yo ya no quiero ser eso. El silencio se volvió pesado. Patricia se levantó bruscamente, murmurando que no podía creer lo que escuchaba y se marchó dando un portazo. Yo me quedé con el corazón latiendo fuerte, pero con una satisfacción nueva. Había dicho lo que sentía. A los pocos días, Ernesto vino solo. Se sentó junto a mí, con expresión seria. Mamá, Patricia me contó lo que pasó. Dice que te pusiste dura, que la trataste mal. Lo miré a los ojos. No la traté mal, hijo. Solo le dije la verdad. Ya no puedo seguir manteniéndolos. Él se quedó callado, sorprendido. Esperaba excusas, no firmeza. Mamá, nosotros contamos contigo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Trabajar, Ernesto.
como lo hicimos tu padre y yo toda la vida. Como lo hacen millones de familias. Se quedó sin palabras. Yo sentí que una cadena se rompía. Desde ese día, mis respuestas comenzaron a ser distintas. Ya no decía sí automáticamente. Contestaba con evasivas, con pausas largas, con preguntas que los incomodaban. Cada no que pronunciaba era como un ladrillo en el muro que construía para protegerme. Mientras tanto, mis nietos seguían visitándome. Con ellos era diferente. Les preparaba chocolate caliente, jugábamos lotería y les contaba historias de cuando su padre era niño. Una tarde, el mayor me preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no ayudas tanto a papá y a mamá?». Lo miré con ternura. Porque ayudar no siempre significa dar dinero. A veces, la mejor ayuda es enseñar a caminar solos. El niño me sonrió sin entender del todo, pero sé que esas palabras se quedaron en su memoria. Empecé a hablar más con doña Teresa, mi vecina. Le conté todo lo que pasaba. Ella me escuchó con paciencia y me dijo: «Inés, no estás sola. Muchas madres pasan por lo mismo. El amor de los hijos se confunde con interés. Pero tienes razón en poner límites. Si no lo haces tú, nunca aprenderán». Sus palabras me dieron más fuerza. Sentí que no era solo mi historia, que era la historia de muchas mujeres mayores que daban sin recibir. Una noche, mientras acomodaba mis cosas, encontré la carta que había escrito semanas atrás para Ernesto. La leí en voz alta. Hablaba de mi cansancio, de mi dolor, de mi decisión de dejar de ser usada. Guardé la carta de nuevo, pero supe que pronto la diría en voz alta, no con tinta, sino con mi propia voz. La tensión fue creciendo. Patricia dejó de saludarme con sonrisas. Sus visitas se hicieron frías, rápidas, cargadas de indirectas. Ernesto se mostraba nervioso, atrapado entre el amor a su madre y la presión de su esposa. Y yo esperaba el momento justo. Ese momento llegó cuando organizaron una comida familiar en su casa. Me invitaron con insistencia, quizá pensando que frente a los demás yo me doblegaría. Acepté, porque supe que ese sería el escenario perfecto. Preparé mi vestido más sobrio, me peiné con cuidado y caminé hacia su casa con paso lento pero seguro. Al entrar, noté las miradas. Patricia me recibió con un beso en la mejilla, falso como siempre. La mesa estaba llena, los niños corrían, y los vecinos hablaban animados. Durante la comida, Patricia comenzó a presumir: el nuevo sillón, la decoración de la sala, el esfuerzo que hacían por mantener todo en orden. Yo escuchaba en silencio, con una calma que desconcertaba. Entonces, Ernesto levantó su copa y dijo en voz alta: «Queremos agradecer a mi mamá, que siempre nos apoya. Sin ella, muchas cosas no serían posibles». Las miradas se dirigieron hacia mí. Algunos sonrieron con admiración, otros murmuraron elogios. Patricia asintió orgullosa, como si el reconocimiento fuera para ella también. Fue ahí cuando decidí hablar. Me puse de pie despacio y dije con voz firme: «Sí, siempre los apoyé. Pero quiero que sepan algo, esa ventanilla ya se cerró». El silencio cayó sobre la mesa. Patricia se quedó helada. Ernesto abrió los ojos como platos. Yo continué: «No soy un banco, no soy un cajero. Soy una mujer, soy madre, soy abuela. Y merezco respeto. A partir de hoy, mis ahorros serán para mí, para mis necesidades, para vivir con dignidad. Si me visitan, que sea por cariño, no por billetes». Algunas bocas se abrieron en sorpresa, otras sonrieron discretamente. Patricia se levantó de la mesa, roja de rabia. Ernesto no supo qué decir. Yo me senté de nuevo con calma, tomé mi copa y bebí un sorbo de agua. Ese día marqué el camino hacia el clímax. Ya no había vuelta atrás. La ventanilla estaba cerrada. Y ellos tendrían que enfrentarse a la realidad. La tensión de aquella comida familiar no se disipó con el postre. Patricia no volvió a sentarse a la mesa. Los invitados cuchicheaban en voz baja, y Ernesto se mantenía cabizbajo, incapaz de sostener mi mirada. Yo, en cambio, sentí una paz nueva, como si un peso enorme hubiera caído de mis hombros. Esa noche regresé a mi casa con paso firme. Me miré al espejo y sonreí. Las arrugas que antes veía como señales de cansancio ahora eran cicatrices de batalla. Por primera vez en muchos años, me sentía dueña de mi vida. Los días siguientes fueron una tormenta. Patricia me llamó varias veces, furiosa. «No puedes hacer esto, Inés. Somos tu familia». «Precisamente porque son mi familia», respondí con calma, «merecen aprender que el amor no se compra. Eres una egoísta».
gritó ella antes de colgar. Yo apreté el teléfono contra mi pecho y sonreí. Esas palabras ya no me herían. Al contrario, confirmaban que había tomado la decisión correcta. Ernesto vino unos días después. Se veía cansado, ojeroso. Se sentó frente a mí y habló en voz baja. Mamá, Patricia está muy molesta. Dice que ya no puede más con las deudas. Yo no sé qué hacer. Lo miré con ternura, pero también con firmeza. Hijo, lo que debes hacer es madurar. Tienes 2 manos, 2 pies y una cabeza. Tu padre y yo trabajamos toda la vida sin pedirle a nadie. Es tu turno de hacerlo. Él bajó la mirada. Su silencio fue más revelador que cualquier excusa. Las semanas pasaron. Las llamadas para pedir dinero se hicieron menos frecuentes. En cambio, comenzaron a llegar rumores, que Ernesto y Patricia habían tenido que vender la camioneta, que Patricia había empeñado sus joyas, que estaban atrasados con la hipoteca. Yo no me alegraba de sus problemas, pero en mi interior sabía que era una lección necesaria. Un sábado, mis nietos vinieron a verme. Entraron corriendo, con risas y abrazos. Abuela, papá no quiso que viniéramos, pero nosotros queríamos verte, dijo el mayor. Yo los recibí con lágrimas en los ojos. Les preparé chocolate caliente, jugamos lotería y les conté historias. Ellos me escuchaban fascinados, sin pedir nada, sin esperar sobres con dinero. Solo querían estar conmigo. Esa tarde entendí que lo había logrado. Había cerrado la ventanilla, pero había abierto la puerta al amor verdadero. No fue fácil. Patricia dejó de visitarme casi por completo. Ernesto venía de vez en cuando, siempre con la mirada cansada, como quien no sabe cómo tender un puente. Pero yo no lo rechazaba, lo recibía con cariño, aunque sin billetes. Poco a poco, empezó a quedarse más tiempo, a preguntarme cómo estaba, a tomar café conmigo sin hablar de dinero. Y ahí supe que estaba aprendiendo. Un día me atreví a decirle: ¿ves, hijo? Cuando no hay dinero de por medio, el cariño es más sincero. Él me miró con los ojos húmedos. Perdóname, mamá. Fui un ciego. Lo abracé con fuerza. Era el abrazo que había esperado por años, no comprado, no fingido, sino real. Con el tiempo, Patricia no cambió mucho. Su orgullo no se lo permitió. Pero ya no tenía el control sobre mí. Sabía que mi decisión era firme. Y aunque me mirara con frialdad, yo la miraba con compasión. Porque al final, quien vive dependiendo de otro nunca es libre. Yo, en cambio, era libre. Me dediqué a cuidar mi jardín, a coser nuevamente, a disfrutar de mis nietos. Aprendí a gastar en mí misma, en pequeños gustos que antes evitaba. Y cada vez que abría mi cajón con el cuaderno de cuentas, sentía orgullo de haber defendido mi dignidad. Una tarde, mientras el sol se ponía y las sombras doradas llenaban mi sala, me serví una taza de té y hablé en voz alta, como solía hacer con Manuel. Viejo, lo hice. Cerré la ventanilla. Y gracias a eso, recuperé mi vida. La moraleja quedó clara: los padres y abuelos no estamos en esta vida para ser cajeros de nadie. Estamos para dar amor, consejos, compañía. Y ese amor no se mide en billetes, sino en respeto. Así, cerré un capítulo de mi historia con lágrimas, pero también con fuerza. Y quiero que todos los que me escuchan recuerden esto: nunca permitan que confundan su generosidad con obligación. Porque el amor verdadero nunca se pide con la mano extendida, se da con el corazón abierto. Yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Y cuando lo hice, cerré la ventanilla, y abrí la puerta a mi dignidad.